Muy buenos días. En esta hora estamos alegres. Hoy es el día del Señor. Estamos contentos. La palabra de Dios dice que si alguno está alegre, que cante alabanzas. Por eso en esta mañana vamos a alabar el nombre del Señor. Antes queremos saludar a todos los que están conectados, conectándose, y les animamos a que también compartan con otros esta bendición, y de esta manera podemos juntos alabar al Señor. Entonces entramos ahora a alabarle, a adorarle, porque Él merece toda la alabanza y toda la adoración. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia
esposa fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenos días, gloria al Señor por esta mañana preciosa de cena y de símbolo de sacrificio de Jesús. Hoy tenemos el compartimiento del pan y la copa que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando fue sacrificado allí en la cruz por nosotros. Pues bien, vamos a entrar en el mensaje de la preciosa palabra. Estuvimos en un momento de alabanza muy bueno y queremos continuar con el tema que tuvimos en el domingo anterior. Dice los diversos tipos de oidores, que vamos a continuar en esta mañana de gozo y de alabanza. Bien, entramos en el tema de la palabra del Señor y antes de leerla vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias. Te pido que en esta mañana tú seas obrando preciosamente en nuestras vidas, que bendigas nuestros corazones, bendiga nuestra mente, todo nuestro ser, que nos enseñes y que nos permitas crecer a través de tu palabra y que nos dé la oportunidad de mejorar cada día más para este evangelio que requerimos, Señor, hacerlo con excelencia y con especial amor, servicio a tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, inspíranos y bendícenos a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, los temas que vimos el domingo anterior fueron personas movidas por la curiosidad. También vimos los que admiran a Jesús. También vimos los codiciosos y glotones. Codiciosos y glotones. Y también vimos los blasfemos, que no podían faltar. Los blasfemos. Pues en esta hora vamos a mirar otros tipos de oidores que nos enseña la bendita palabra de Dios. Y vamos a leer aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, y allí vamos a leer una palabra que Jesús nos enseñó. Dice de la siguiente manera, capítulo 13, dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en una barca se sentó, y a la gente que estaba en la playa les habló y les decía estas cosas en parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero al salir el sol se quemó porque no tenían raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, el cual 60, al cual 30, el 30 por 1. El que tiene oído para oír, que oiga. Bien, aquí vemos las diferentes tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Ya vimos algunos en el tema anterior. Hoy queremos compartir menos, pero de pronto vamos a tener más que decir de estos dos puntos que queremos compartir para ustedes en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a encontrar algunos oidores que de pronto están dentro de la iglesia. Pero antes de llegar allá, yo quiero mirar algo que Jesús hizo con sus discípulos. Porque de pronto a Jesús nosotros lo vemos enseñando, lo vemos hablando, lo vemos ministrando, lo vemos sanando, lo vemos liberando, lo vemos restaurando, dando palabra y inspirando a la gente.
pero también vemos a Jesús cómo se dirige a sus discípulos para mostrarle el fundamento y algo especial, y es la seriedad, el valor que representa seguir a Jesús. Y yo quiero leer aquí en Juan cerca de lo que leímos la semana anterior, y es acerca de lo que él exige a sus discípulos. Está en el capítulo 6, el versículo 60. Quiero leer este pasaje porque nos enseña algo bastante interesante. Dice en el versículo 60 del capítulo 6: al oírlas, muchas de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende. Vamos a saltar de ahí al versículo 66 y mire cómo continúa. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con Jesús. Dijo entonces Jesús a sus 12: ¿queréis acaso irse usted también? Irse vosotros, dice aquí. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Mire, tremenda diferencia entre el que tiene un fundamento con el que tiene dudas. Vamos a mirar entonces un oidor bastante interesante, y es el oidor olvidadizo. Una persona que es oidora olvidadiza tiene muchas, podría decir, cualidades, pero podríamos entender que los oidores olvidadizos podrían estar entre los que están dentro de la promesa de Dios y también los que al Señor quiere traer porque les ama. Y en eso podemos encontrar personas que tienen deseo de buscar, pero no pueden. Y tal vez van a la iglesia y les es difícil. Tienen una relación cercana. Sus papás son pastores, familiares de la iglesia, líderes, son familiares que quieren que su familia les siga, los llevan a la iglesia y van, escuchan un mensaje muy bonito, pero al otro día están en otro plan, están en otra situación. Y ahí donde uno se llama la atención, porque hay gente con esta condición que a veces reciben milagros, a veces reciben una sanidad y viven bajo una condición en la que no tienen seriedad, fundamento. Por lo menos estos hombres que Jesús les está exhortando y les está hablando, ellos no les gustó que Jesús les hablara de compromiso. Hay gente que le gusta la palabra para que les den un milagro, les den una bendición, pero no les gusta la palabra para tener compromiso. Y al Señor le interesa más el compromiso que las bendiciones. Las bendiciones son importantes porque obviamente nosotros necesitamos que Dios nos bendiga. La sanidad, el milagro, todo esto. De hecho, el Señor promete bendecirnos, sanarnos, liberarnos, restaurarnos, darnos vida en abundancia dentro de su plan de salvación. Pero además de eso, el Señor quiere que nosotros seamos firme, fundamentado, que caminemos con firmeza, que no titubeemos, que no menguemos, que no retrocedamos, que cuando hayan adversidades nos apartemos. Este tipo de situación a Jesús no le agrada, y de esta manera nosotros ahí entendemos cómo el Señor está preocupado precisamente porque Él anhela que sus seguidores se han fundamentado en la palabra de Dios. De hecho, los que están en promesa, porque el Señor nos promete salvarnos, el Señor promete también salvar la familia. El apóstol Pablo nos dio una promesa: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. En la ley también de Moisés, él dice que él hace misericordia de los padres sobre los hijos de los que guardan su palabra por millares de generaciones. Es decir, que ya en esas herencias hay promesas de salvación. Y hay personas que de pronto no tienen ese fundamento. También hay otras que el Señor las está llamando y hacen caso omiso. Y a veces les toca pasar por adversidades, les toca pasar por
digamos, procesos, así es mejor. Y esos procesos no son muchas veces gratos, esos procesos suelen ser situaciones difíciles, críticas y algunas ocasiones hasta de muerte. Pero ¿por qué Dios nos lleva hasta esta instancia o digamos extremo? Es porque Dios tiene el deseo en su corazón de atraernos, de llevarnos a su presencia, de hacernos partícipe de su reino, de darnos su promesa y de hacernos parte de su reino. Gloria a Dios. Conocí un caso de un varón que el Señor lo llamó y se apartó. Estuvo por fuera mucho tiempo y en una ocasión de estar apartado empezó a vivir una situación muy difícil. Y esa situación lo hizo a él llegar a una crisis porque estuvo casi el borde de la muerte. Y ya estando en el borde de la muerte, el Señor lo llamó y le dijo: yo he tratado de atraerte, de levantarte, de forjarte. Y desde entonces fue cuando el hombre, como dice uno acá, puso los pies sobre la tierra y entendió que no debió haberse ido nunca, después de haber estado prácticamente muerto. Y entonces él decidió seguir a Dios. Hoy es un ministro que le sirve al Señor y ya no tiene duda del llamado del Señor. Es más, ahora predica y ha viajado hasta otros países llevando ese mensaje de salvación y de vida. Así que los oidores olvidadizos generalmente se les pasa por alto las cosas buenas que han recibido del Señor. Y nosotros tenemos que tener muy claro el por qué el Señor nos llama y por qué Dios a veces nos hace milagros extraordinarios. En realidad todos tenemos un proceso y la semilla, cuando llega al corazón, inmediatamente en algunas ocasiones no nace, o hay veces que la tierra no está preparada. Cuando leemos allí en la parábola del sembrador, encontramos que hay 4 tipos de semilla o de tierra mejor, porque la semilla es una sola. Y la primera cae en pedregales, la otra cae en el camino. Perdón, la primera en el camino, las otras en pedregal y la otra cae entre espinos. 3 semillas que se pierden. Y la cuarta es la única que cae en buena tierra y es la que da fruto. Y bueno, yo hago un historial de mi vida cuando no tenía al Señor. Yo estuve en algunas ocasiones cerca. La primera vez estuve cerca, escuché la palabra, no me pareció. La segunda vez también estuve en una situación muy cercana, tampoco me afirmé en el Señor. Y la tercera vez, entonces sí, hubo como una preparación de mi corazón. Y yo busqué al Señor con ansiedad, con amor. Es más, después que ya estoy en la iglesia, el Señor me permitió ver a una persona paralítica levantarse de su silla de ruedas. Y eso me afirmó más mi fe. Y desde entonces yo tomé mi decisión firme de no volver. De hecho, desde entonces no he retrocedido y no creo que retroceda ya a estas alturas, porque mi convicción con el Señor es completa. De hecho, he tenido experiencias personales con Él y bueno, esas son cosas que me gustaría que la vivieras para que entiendas el por qué se hacen decisiones de vida para seguir al Señor. La decisión de seguir al Señor es un paso fundamental que nos permite ir más allá de lo que nosotros en algunas ocasiones creemos que pudiéramos llegar. Hay algo en lo que me gozo cuando encuentro que Jesús hace la lectura de una parábola y utiliza los términos de los 2 cimientos. Los 2 cimientos, un cimiento firme y un cimiento en el aire. Cuando él dice de los cimientos, dice que un hombre prudente tomó y cavó para hacer un fundamento hasta encontrar una roca y allí fundamentó su casa. La fundamentó sobre una roca y la firmó de tal manera que esa casa quedó firme. Y vinieron los vientos y soplaron contra la casa y no la movieron. Y luego viene el hombre insensato y dice, también había un hombre insensato que no hizo
no cavó, no hizo fundamento, sino que sobre la arena allí edificó su casa. Y luego que edifica su casa, viene el viento y le pega y la tumba y hace una gran ruina. Mire usted la diferencia entre el fundamento de la roca y el fundamento de la arena. Esto nos hace ver los tipos de fundamentos que nosotros podemos tener en la vida espiritual. ¿Qué nos da fundamento a nosotros como servidores del Señor? Te aclaro algo. En la vida espiritual nosotros estamos expuestos continuamente a persecuciones, estamos expuestos continuamente a críticas, estamos expuestos continuamente a problemas y pleitos, estamos expuestos continuamente a dificultades, a veces hasta económicas, y ahí donde se va a ver el fundamento real de la vida espiritual que tú y yo tenemos, porque cuando hemos aprendido a caminar con Cristo, puede haber el remesón que haya, como el que dice aquí que su casa la fundamentó en la roca y vino el viento con ímpetu, la golpeó y no la movió. Eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24. Ahí encontramos esa historia en la cual nos está mostrando el fundamento que debemos tener nosotros para decir qué tipo de oidor soy, de qué manera estoy en el Señor. Pues los oidores que no son firmes son los que escuchan el mensaje y de pronto les parece bonito y lo ve usted contento y vienen seguido a la iglesia, y cualquier día, en cualquier momento resbalan, en cualquier momento se dejan arrastrar por la situación, se dejan arrastrar por la tentación, se dejan arrastrar por el tropiezo, se dejan arrastrar por cualquier tipo de crisis a la que se tenga que enfrentar, ya sea de tipo de tentación o sea de problemas o necesidad a las que tenga que vivir. No importa que vivamos en esta vida, pero si somos seguidores del Señor tenemos que tener seguridad, confianza en el que nos llamó. Pues mire, le voy a colocar un ejemplo en estos días que, bueno, ha sido difícil la pandemia que hemos vivido durante 5 meses ya. Y le voy a contar que esta pandemia para muchas personas ha sido gravísimo, para otras personas normal, para otras personas ha sido de bendición. Y así sucesivamente, pues como ustedes, pues la iglesia no ha abierto las puertas todavía, aunque ya nos dieron orden de esto, pero todavía estamos esperando algunas organizaciones, protocolo y todas estas cosas. Sin embargo, nosotros lo que sí sabemos es que aunque haya habido pandemia, hemos aprendido a confiar en el Señor. Sí se nos apretaron las cosas, sí vimos cosas difíciles, dificultades, necesidades, tropiezos, hasta enfermedades. Nos tocó estar dentro del medio donde los hospitales no le permitían a las personas llegar, y algunas veces por enfermedad nos tocaba llegar hasta allá, y quizá no era porque teníamos COVID, sino porque otro tipo de cosas, pero como teníamos la necesidad debíamos ir a esos lugares, y aunque eso vivimos, aprendimos a confiar en el Señor. Y de pronto muchos que me han preocupado, que se han ausentado, porque sabemos que esta situación ha sido difícil, pero por difícil que sea, yo lo comparo como el desierto en el que vivió el pueblo de Israel, que pasaron los 40 años en el desierto, imagínense, y durante 40 años, un país donde había miles de personas, no les faltó comida, no les faltó bebida, porque Dios les suplió todo eso, no les faltó vestido, no les faltó los calzados, siempre estuvieron, y aunque la inclemencia del sol en el desierto es terrible, ellos no se quemaron, no se ahogaron de la insolación, ellos no sufrieron tampoco el frío de la noche, ellos estuvieron cobijados por el manto del Señor que estuvo con ellos durante 40 años. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Difícilmente esto le puede suceder a alguien. De pronto vivir en el desierto no es cosa fácil. Yo creo que no hay nadie que viva en un desierto, porque o se muere de hambre, o se muere de insolación, o se muere de frío, cualquiera de esas, porque está en un ambiente no grato, un ambiente difícil, un ambiente que yo creo que hasta los animales difícilmente viven en esos lugares. Sin embargo, allí estuvo el pueblo de Israel. Allí se levantó una nueva generación. Allí Dios escogió a un pueblo pasado por un proceso difícil, y de ahí el Señor llevó a los que iban a recibir la herencia de la tierra prometida.
Hemos vivido nosotros 5 meses y algunos se están quejando, están llorando por eso. Si hubieran estado siquiera un año, 2 años en el desierto como lo estuvo el pueblo de Israel, ¿qué estaría pasando con la generación de esta época? Pues bien, hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa: no podemos dejarnos arrastrar por cualquier tipo de cosa, o podíamos entrar en eso de que somos ese tipo de oidor inestable, que hoy estamos contentos y mañana estamos en el mundo, que nos entró la palabra por aquí y nos salió por acá. Somos oidores olvidadizos. El Señor quiere que seamos oidores que practican la palabra de Dios, y el Señor nos ha llamado para que tengamos esa gracia, esa capacidad. Bien, mire, algo especial que nos muestra la palabra con respecto a los oidores que practican la palabra de Dios. Los que practican la palabra de Dios, lo primero, son personas firmes, estables, como el fundamento del que fundamentó su casa sobre la roca. Dice que ese estuvo paciencia, en aguantarse y en hacer un fundamento firme. ¿Quién es? Si lo comparamos espiritualmente, vamos a mirar a la persona que aprende a escudriñar las escrituras, a la persona que aprende a conocer a Jesús. Porque es que yo puedo decir soy creyente, pero conozco a Jesús. Hay muchas personas que van a la iglesia, que escuchan la palabra, que caminan en la iglesia, pero que no han tenido una experiencia, que no han tenido una oportunidad de conocer a Jesús, que no han tenido una bendición de tener el toque del fluir de Dios. Bien, así que estas son las cosas que podemos descubrir del llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. En una ocasión conocí la historia de un pastor que servía en su iglesia y tenía un hijo. El hijo servía allí como músico y él continuamente estaba a la par de su papá, ayudándole, colaborándole. Un hombre, bueno, muy creyente, pero nunca había predicado. En cualquier momento se presentó una situación difícil y fue que el papá falleció, y él, por obvia razón, entonces decidió tomar la rienda del ministerio. Y cuando estaba el hombre sirviendo en la obra de Dios, él preparaba sus mensajes, hacía sus enseñanzas, ministraba a la iglesia, pero que él sentía que faltaba algo diferente a su papá, porque él veía al papá como era, vivificaba su enseñanza en un mover de poder, y él sentía que algo faltaba. Pasaron unos meses y en un momento dado viajó a un lugar y quedó como que solo en un lugar de montaña, y no había nadie por ese lugar, y él caminaba solo y no sabía qué hacer. Y en ese lugar él dice que decidió doblar su rodilla porque estaba perdido. Levantó sus manos y empezó a pedirle a Dios que lo orientara, que lo ayudara. Jamás en su vida había tenido una experiencia con el Señor, a pesar de que él oraba, a pesar de que él tenía una vida espiritual como que cotidiana, pero nunca había tenido una experiencia. Y ese día él levantó sus manos y oró con una intensidad más que de temor, que de pronto de impresión, de inspiración, pero que eso se convirtió en él una inspiración. Cuando de pronto empieza a descender la presencia de Dios y empieza a sentir él un fuego que le abrazaba el cuerpo. Ese día él no sabe cómo empezó a llorar y a recibir una unción poderosa, y luego el Señor mismo se le presenta en ese lugar y empieza a hablar con él. Y él, como que callado y con la boca cerrada, le tocó como que reconocer y pensar, como una vez dijera Job: de oídas te había oído, pero mis ojos hoy te ven. Porque ese día el Señor habló a su vida, se le presentó y lo orientó, le dijo el por qué él había llegado a ese lugar, y el Señor le dijo que necesitaba
tener un encuentro personal con Él y poder dialogar y poderle hacer entender que Él estaba cumpliendo un ministerio en el que tenía que conocer quién era su Señor. Y desde entonces ese pastor empezó a ser un hombre de inspiración, un hombre de poder, un hombre de gloria. Hasta ese momento él descubrió que para poder servir a un patrón tenía que tener una intimidad con él, y desde entonces se convirtió en un íntimo seguidor y servidor de su Señor. Aleluya. Y esta es una de las cosas a las que el Señor nos llama, a que seamos inspirados, a que tengamos una relación estrecha, a que sirvamos al reino con autoridad y que tengamos un conocimiento no de una palabra sino una convicción personal. Y de esta manera es que nos llama el Señor a que seamos seguidores en un fundamento verdadero y una perfecta convicción de una manera particular, porque si no somos convencidos y no tenemos un conocimiento pleno de nuestro Señor, jamás vamos a poder hablar con veracidad, con seguridad y con autoridad al que le estamos sirviendo o a quien estamos siguiendo. Aleluya. Por eso Jesús a sus 11 discípulos, él le exigió que si se querían estar con él tenían que cohibirse. En una ocasión Jesús le dijo: si vienes en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Le hizo entender muchas cosas que formaban parte de su relación personal, que formaban parte de su vida, en la cual tenían ellos que practicar una fe original, una fe fortalecida en una realidad. Aleluya, gloria a Dios. Así que los privilegios de las personas que caminan con el Señor son muy diferentes. Los privilegios de los que sirven al Señor convencidos son muy distintos. Por eso es que el Señor viene por una iglesia verdadera. Aunque nosotros podemos ver muchos tipos de denominaciones, de iglesias, de organizaciones cristianas, etcétera, pero la iglesia del Señor no tiene un nombre particular, y algunos se atreven a decir que esta es la verdad, y allí hay una perfecta y gran equivocación, porque el Señor no va a venir por un nombre en particular. La iglesia se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Dónde está? Eso es tu relación con Dios, esa es tu convicción con Dios, es tu amor por el Señor, tu fidelidad con Él, tu fundamento con Él, tu credibilidad con Él, tu vida con Él. Al Señor nadie lo va a convencer de tu fe. Al Señor nadie le va a decir cómo eres tú para aceptarte. El Señor nadie le va a decir que tú haces estas cosas. Al Señor nadie le va a decir nada de lo que tiene que ver con tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque tú mismo forjas tu vida espiritual. Nosotros mismos forjamos nuestra relación con el Señor. Nosotros mismos nos hacemos conocer por Él. Y no podemos ser un oidor olvidadizo. No podemos ser un criticador. Tampoco podemos ser un glotón. No podemos ser un curioso. No podemos tener condiciones como esta. Y si miramos la parábola de la semilla, ¿cuántas semillas se perdieron? 3 semillas se perdieron. ¿Y cuántas semillas habían por todas? 4 tipos de semillas, entre las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, porque de las 4 semillas solo hay una que es la verdadera, la semilla que cayó en buena tierra. ¿Y sabe cuál es la buena tierra? La buena tierra es tu corazón y mi corazón, y ahí donde nosotros tenemos el compromiso, el deber de sentirnos seguros, de estar agarrado con efectividad, con seguridad, con excelencia, con amor y con temor de que nuestra vida está agarrada en Cristo y que somos oidores que practican la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí algunos privilegios de los que practican la palabra de Dios. Primero, no se perderán. Y no se perderán porque el Señor los tiene para algo especial. Y es más, la relación que cada uno tiene con Dios está segura en Él. Y mire lo que dice de esos seguidores del Señor, oidores que siguen al Señor. El versículo 21 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. Dice,
a la tierra de Judá, perdón, dice, a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que si tú has creído y estás fundamentado con una convicción, tú has venido a la luz de Cristo. Y si has venido a la luz, pues la luz te ha fundamentado tu fe en el Dios que te llamó. Y no vas a perderte. Otra de las bendiciones que tiene el que hace, dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se encuentra en el versículo 24 del capítulo 5. Gloria a Dios. Como dice el Señor, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que si nosotros nos tocare partir de este mundo teniendo al Señor en nuestro corazón, teniendo a Cristo con un fundamento de convicción, aunque no muramos, vamos a pasar a la vida eterna y vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Señor, no solo a quien amamos, sino que conocemos y seguimos con un fundamento real. Gloria a Dios. Es muy bonito poder descubrir todos los privilegios que el Señor nos tiene. Dice, y no andarán en tinieblas. ¿Sabes qué? No andar en tinieblas, no andar en el engaño, en la mentira de este mundo, no andar en el pecado. Ahora las cosas que se hacen en la oscuridad, ¿por qué las tienen que hacer en oscuridad? Algo raro hay allí. Nosotros que conocemos a Cristo, conocemos la vida, conocemos la luz, conocemos la verdad, y eso nos permite a nosotros a no andar en tinieblas. Oh, gloria a Dios. Y hay otro versículo que nos dice, el versículo 10 del capítulo, perdón, versículo 28 del capítulo 10, dice, y no perecerán. ¿Sabe quiénes van a perecer? Los que creen que engañan al Señor, los que creen que han vivido una vida cristiana o que no tienen ese conocimiento del Señor. Y eso es una de las situaciones a la que nosotros tenemos que huirle. Porque en Mateo hay un versículo donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor, la voluntad del Padre que está en los cielos. Mi amado hermano, estamos llamados a ser seguidores del Señor. Si oímos la palabra, vivamos en ella, practiquémosla, conozcamos al Señor, sirvamos al Señor con temor y con amor. Y nunca dejemos de buscar su rostro. Dios nos ama con amor entrañable. Dios nos ama con fundamento eterno. Dios nos hace grandes promesas. De hecho, Dios está con nosotros en todo momento y nunca nos abandona, ni nos deja solo, ni nos separa de su gracia, ni tampoco nos deja perecer. Nunca, mientras vivamos bajo su gracia y su temor, no vamos a tener falta de lo bueno, porque Él va a estar con nosotros, y si Él está con nosotros, nada bueno nos va a faltar, y todo lo que vamos a tener es lo bueno. Todo lo que vamos a tener es su respaldo, todo lo que vamos a tener es su apoyo, todo lo bueno lo vamos a tener. Por eso dije, no nos va a faltar lo bueno, porque todo lo bueno lo vamos a tener. El que tiene al Señor lo tiene todo. Caminas con el Señor, caminas en lo mejor, en el fundamento, en la seguridad, caminas en la bendición, caminas en la gracia, caminas en la vida. Así que, amado hermano, nos conviene a nosotros ser oidores que practican la palabra de verdad. Bien, vamos a dejar allí. Yo creo que ha sido muy bueno este mensaje, como la continuidad de lo que habíamos dejado iniciado la semana pasada. Y la verdad es que mucho tipo de oidores, pero que uno solo es el que tiene una relación con el Señor. Como la semilla cayó en muchas tierras, en 4 tipos de tierras diferentes, pero una sola es la que produce. Preocupémonos porque seamos la buena tierra que produce la semilla que da al 100, al 30 y al 60 por 1. Vamos a orar y démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias. Bendigo a la iglesia, bendigo a tus hijos que se esfuerzan por serte fiel. Bendigo a tu pueblo, Señor, que han luchado aún en medio de las adversidades. Bendigo a tu pueblo, Señor, que se congrega con ánimo y con anhelo de tener una promesa nueva. Bendigo a tus hijos, aquellos que se han
esforzado por tener una oración familiar. Bendigo a tus hijos, aquellos que leen la palabra con fundamento y con anhelo de tener un encuentro contigo. Bendigo, Señor, a tus hijos que te buscan día y noche para hacerte fiel, Señor. Aunque hay momentos adversos, nosotros sabemos que tú estás allí, y por eso te pido que seas fundamentando el corazón y la fe de cada uno como aquel que fundamentó su casa sobre la roca, Señor, y permítenos crecer y tener experiencias cada día mejores, Señor, contigo, y crecer en tu palabra, Padre amado, porque sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra es salvación, que tu palabra es gozo, que tu palabra es paz, que tu palabra es libertad, Señor, a lo que tú nos has dado a través de ella. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la cena del Señor. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con este momento de la cena del Señor. Y para iniciar vamos a orar. Presentamos el pan y la copa que representan el cuerpo del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por este precioso momento, por esta mañana de cena. Hoy hacemos memoria, recordamos una cena de unión y de compartimiento del pan con todo tu pueblo. Te pedimos que sea de bendición a cada uno de tus hijos, de tu iglesia, los que están ahí en casa, que comparten este pan. Te pido que tú les bendiga, ilumines sus vidas y les alimentes espiritualmente, físicamente, les alimentes, Señor, en tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Amén. Mi esposa va a estar leyendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice: la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Vamos a entrar entonces a comer del pan. Ya tenemos acá el pan. Y leemos la palabra, dice así: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todo del pan. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es hacer esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Tomemos todo de la copa. Muchas gracias, Señor. Gracias. Para nosotros este pan y esta copa representa unidad, representa salvación, representa vida. Gracias, Señor. Tu cuerpo representado en un pan y una copa, Señor, nos alimenta, nos fortalece y también llena nuestros corazones de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por este momento y por esta oportunidad que podemos tener, Señor, que compartir tu mesa y comer de tu pan. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a dejarlo con mi esposa que nos va a despedir.
Bueno, agradecemos a todos los hermanos que han estado allí conectados, a todos los amigos, a todos nuestros familiares que también nos siguen, que se han conectado en esta mañana. Gracias damos al Señor por su misericordia, porque hoy, una vez más, iniciando este mes, podemos estar en pie, podemos estar en victoria, y todo se lo debemos al Señor, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, y sabemos que en este mes nos va a seguir guardando y nos va a seguir guiando en su camino. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana.